Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Un miércoles más, gracias a Dios. Podemos estar estudiando la Escritura, la palabra de Dios, donde Dios nos va a hablar a nosotros, a sus hijos, a su iglesia, para poder vivir para la gloria de Él, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, Dios nos dio el privilegio ahora de terminar un libro, Romanos, y ahora comenzar Proverbios. Es el libro que vamos a comenzar estudiando hoy, vamos a comenzar a estudiar. Y si Dios lo permite, vamos a ver si lo podemos terminar también, ¿verdad? Como hicimos con Romanos. Romanos pasamos 3 años. Espero que con este pasemos un poquito menos, pero bien. Es palabra de Dios y bueno, Dios se glorifique en el resultado de su palabra. Para eso estamos, ¿verdad? Para leer junto la palabra de Dios y poder vivirla y que Él se glorifique en el resultado. Vamos a orar para que Dios dirija esta predicación. Padre bendito que estás en los cielos, gracias Señor por darnos este privilegio de poder estar, Señor amado, otra vez en tu palabra, escudriñando tu palabra, mirando, oh Dios, los tesoros que tú tienes para nosotros, para que lo aprendamos. No solamente que lo aprendamos, sino que lo vivamos para tu gloria. Y poder hacer ser hijos, que seamos luz, hijos que te traigamos gloria, hijos que tu nombre se enaltezca, Señor amado, en nuestras vidas, viendo, oh Dios, el mundo, cómo vivimos como Cristo. Y que Cristo, oh Dios, sea reflejado y sea muy real en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en lo que hablamos, en nuestro diario vivir. Padre, que todo te estemos dando gloria. Padre, que todo lo que hagamos lo podamos hacer para tu gloria. Por eso necesitamos sabiduría, inteligencia que procede de ti, pero también danos pasión, danos, Señor amado, amor, danos, Señor amado, ganas de hacer las cosas para tu gloria. Señor, oh Dios, que ese amor que Cristo derramó en nosotros, Señor amado, como Dios nos lleve a amarte más, a obedecerte más, a ser hijos más obedientes, a exigirnos más. Somos hijos del Rey. Señor, ayúdanos y que tu palabra haga la obra en nuestras vidas y que podamos, Señor amado, ser esos hijos que te traigamos contentamiento a tu corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dije, vamos a ver la introducción del libro de Proverbios. La introducción del libro de Proverbios. Vamos a tener una lectura bíblica, Proverbios, capítulo 1, versículo 1 al 7. Proverbio capítulo 1, versículo 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Y bueno, como dice el versículo 1, estos proverbios son de Salomón, ¿verdad? De Salomón. Y ahí vamos a estar hoy en este versículo para la introducción de este libro precioso que Dios nos dio el privilegio de poderlo estudiar. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32, dice, bueno, que compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. ¿Tá? Bueno, vemos que Dios dice que Salomón hizo 3000 proverbios. ¿Tá? Salomón hizo 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005 cantares. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 9, Eclesiastés capítulo 12, versículo 9, Eclesiastés también fue un libro que escribió Salomón, ¿verdad? Dice, y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Bueno, Proverbio es un libro de comparaciones, ¿tá? Es un libro de comparaciones. La palabra proverbio significa ser como, ¿verdad? Así que este libro nos dice cómo ser y cómo no ser, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana. Es un libro práctico. Bueno, Dios te dice, tenés que hacer tal cosa y si no lo haces, actúas como los necios, actúas como el mundo, ¿verdad? Entonces, proverbios son afirmaciones o ilustraciones sencillas y morales que nos enseñan nuestro diario vivir, ¿verdad? Es un libro práctico, nos enseña a vivir en esta vida sabiamente. O vivimos sabiamente o vivimos como los necios, ¿tá? Salomón buscó la sabiduría, ¿se acuerdan? En Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 8 al 12,
Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 8 al 12, dice, y Salomón dijo a Dios, bueno, Salomón está orando, ¿verdad? Es un joven, no sabía qué hacer, ¿y qué hace Salomón? Busca a Dios, y es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Buscar a Dios, cuando no, todos los días, porque no sabemos lo que va a pasar en nuestro diario vivir. Entonces tenemos que buscar sabiduría, ¿verdad? En Dios, y bueno, fue lo que hizo Salomón, buscó a Dios, y dijo así, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y miren lo que dice Dios. Y Dios dijo a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar en mi pueblo, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Bueno, Dios le agradó lo que pidió Salomón, ¿verdad? Bueno, Salomón pide sabiduría, bueno, y esa sabiduría que hace Salomón la comparte, ¿verdad? La comparte, y bueno, hizo estos proverbios, hizo el libro de Eclesiastés, hizo el libro de Cantares, también escribió algunos salmos. Bueno, él la compartió, esa sabiduría, ¿verdad? Y hoy en día tenemos esta Biblia preciosa que Dios nos ha dejado, está esa sabiduría plasmada, la sabiduría de Dios plasmada, escrita aquí en estas páginas. ¿Para qué? Para que la iglesia viva sabiamente, ¿verdad? Sabemos que el sabio, ¿verdad? La sabiduría de Dios es Cristo, ¿verdad? Y cuando imitamos a Cristo, vivimos sabiamente. Bueno, este libro nos enseña el temor de Dios. Este libro nos enseña el temor de Dios, el capítulo 1, versículo 7. Y lo segundo que nos enseña este libro es vivir en la sabiduría de Dios, capítulo 9, versículo 10. Esto es lo que nos enseña el libro, el temor de Dios y vivir en la sabiduría de Dios. La suma de esta sabiduría nos hace parecernos a quién, a Jesucristo, ¿verdad? Que es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, para que el hombre la viera, ¿verdad? Y la pudiera imitar, tuvo que venir Dios mismo, meterse en un cuerpo y mostrar cómo es vivir sabiamente, cómo es vivir una vida que le agrade al Padre. Entonces tuvo que venir el Hijo de Dios, meterse en un cuerpo humano para mostrarnos a nosotros, a la iglesia, a los aquellos que seguimos a Cristo, los verdaderos seguidores de Dios, cómo vivir como Cristo. Y eso es vivir en la sabiduría de Dios. La fecha de la creación de este libro se cree, porque no hay una fecha certera, ¿verdad? Sino que se cree cuando Salomón reinó en Israel, que fue en el 971 al 931, gobernó 40 años, por supuesto antes de Cristo, ¿verdad? Dios le dio la sabiduría y bueno, y fue ahí que escribió este libro. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 34. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 34 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor de la sabiduría de Salomón que la de lo que están de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Israelita, y que Germán, Calcol, Darda, hijo de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Versículo 34. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Bueno, era famoso mundialmente, ¿verdad? Salomón, por tener esta sabiduría, ¿verdad? Se cree que en el tiempo de su reinado Salomón
como dije hoy, hizo este libro. Pero después fue copiado por el rey Ezequías. ¿tá? El rey Ezequías de Judá, aproximadamente en el 715 al 686 a.C., Ezequías copia este libro, ¿verdad? Lo hace, o sea, lo junta y lo copia para tener todos los proverbios. Proverbios capítulo 25, versículo 1, Proverbios 25, versículo 1, dice, también estos son proverbios ¿de quién? De Salomón, los cuales copiaron los varones Ezequías, rey de Judá. ¿Ven? Aquí la Biblia lo dice. Para que cada cosa que diga me gusta respaldarlo con un versículo, para que vea que no son mis palabras, sino son la palabra de Dios. En Proverbios 30 nos habla de las palabras de Agur. En el capítulo 31 de Proverbios nos habla de la palabra de Lamuel. Se piensa que pudo haber sido el mismo Salomón, ¿verdad? El mismo Salomón que haya cambiado de nombre. Proverbios se termina de confeccionar, de armar este libro en los días de Ezequías, o después de Ezequías, ¿verdad? Después de la muerte de Ezequías o durante el reinado de Ezequías. Ahí se termina de juntar este libro, recopilarlo, anotarlo todo, ¿verdad? Y tener este hermoso libro de la sabiduría de Dios. Salomón no fue un hombre perfecto, sabemos, ¿verdad? Solo el que es perfecto es el Señor Jesucristo, el hombre perfecto. Dios pone todo, Dios pone en la palabra de Dios todo lo malo que hizo Salomón, ¿verdad? Dios no lo oculta, como estuvimos mirando, ¿verdad? En el estudio de Colosenses. Dios no oculta los errores de sus siervos, sino que Él los pone aquí en el libro para que veamos que somos frágiles y que fallamos todos los hombres y mujeres, ¿verdad? Y el hombre más sabio falló. El hombre más sabio, sin ser el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios, el perfecto hombre, el perfecto Dios. Pero este hombre, Salomón, en este tiempo era el hombre más sabio, pero vemos también que Dios pone los errores de él, ¿verdad? Entonces lo que le faltó a Salomón fue lo que tenía su padre. ¿Qué es lo que tenía David? Pasión. Pasión por las cosas de Dios. Bueno, David también fracasó. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le faltó a David? ¿Por qué falló? Bueno, le faltó a David sabiduría. ¿tá? Ahora Salomón tiene sabiduría, la que no tenía David. Pero ¿qué pasó? Salomón le faltó pasión. Pasión, amor por las cosas de Dios. Él sabía lo que tenía que hacer, pero ¿saben qué? No lo hizo. Eso es lo que vemos, lo que hizo Salomón, ¿verdad? En su diario vivir. Sí, él enseñó la sabiduría, él explicó la sabiduría, enseñaba a otro, pero en su vida particular, en su vida práctica, no aplicó lo que es vivir, ser un hombre sabio, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Salomón también escribió los salmos que yo les dije hoy, ¿verdad? Que les comenté. Salmo 72, versículo 1 al 20, y Salmo 127, versículo 1 al 5, eso lo escribió Salomón, y Eclesiastés y Cantares también lo escribió Salomón. Bueno, el contexto histórico. El contexto histórico de este libro tiene tres contextos. Uno, es una literatura de sabiduría en general, ¿verdad? ¿Por qué general? Porque es para todo, para todo. Segundo, el segundo contexto histórico es principio de la vida dentro de la corte real, Y tercer contexto de este libro es una relación tierna de un padre y una madre con sus hijos, reflejando a Dios. Bueno, es como Dios me trata a mí, yo debo de tratar a mis hijos. Es lo que está queriendo enseñar este libro también, ¿verdad? Por eso los cristianos debemos de tratar a nuestros hijos como Dios nos trata a nosotros, ¿verdad? También debemos tratar a nuestra esposa como Dios nos trata a nosotros, ¿verdad? Y ver cómo tenemos que tratar a nuestra familia. Así, estudiando las Escrituras, conocemos cómo Dios trata a su familia, que es la iglesia. Así nosotros debemos tratarnos en la familia, ¿verdad?, de Dios, y en la familia carnal también, cómo tratar a nuestros hijos, bueno, en esa relación que tiene Dios con sus hijos, nosotros con nuestra esposa y con nuestros hijos, ¿verdad? Imagínense, si Dios nos tratara muchas veces cuando tratamos en la carne a nuestros hijos, a nuestra esposa, que le hablamos mal, o cuando la tratamos mal y pecamos con nuestros hijos,
diciéndole algo que no tendríamos que haberle dicho. Imagínense en Dios si nos tratara así. ¿Cómo andaríamos, verdad? Andaríamos ahí todo angustiados porque nos trataría como unos fracasados, como que no seríamos para nada, ¿verdad? Bueno, Dios no nos trata así. Dios nos muestra el pecado, quiere que lo confesemos y Él nos restaura, ¿verdad? Y nos lleva a continuar, nos da la fuerza, nos da la sabiduría para continuar. Proverbios capítulo 1, versículo 6. Proverbios capítulo 1, versículo 6 dice: para entender proverbio y declaración, palabra del sabio y sus dichos profundos. Bueno, ¿para qué es el libro? Para entender palabras, entender proverbio y declaración, palabra del sabio y sus dichos profundos. Bueno, en el momento que empezamos a entender los proverbios, son las palabras de Dios, ¿verdad? Y sus dichos profundos. Entramos a la mina de Dios, donde están los tesoros de Dios, ¿verdad? Estamos con ese pico y empezamos a escarbar y a escarbar para encontrar los tesoros, para adquirir esa sabiduría. Acuérdense que la sabiduría de Dios es mejor que tener plata, dinero, ¿verdad? Él lo dice en su palabra. Pero ¿cómo lo podemos tener? ¿Cómo podemos tener esa sabiduría? Bueno, teniendo el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene la sabiduría de Dios, ¿verdad? Para tener la sabiduría de Dios hay que tener la tercera persona de la Trinidad, porque al tener el Espíritu de Dios vamos a entender el libro de Dios, el libro espiritual de Dios, la sabiduría de Dios. Este libro es un libro espiritual y solo los hombres y mujeres espirituales, los que están vivos espiritualmente, van a entender la sabiduría de Dios. Ahora el mundo no entiende la sabiduría de Dios, un religioso no entiende la sabiduría de Dios porque está muerto espiritualmente, tiene que nacer de nuevo, ¿verdad? Para poder entender la sabiduría de Dios. Bueno, para entender a Dios hay que conocerlo. ¿Cómo conozco a Dios? Por medio de Jesucristo, arrepintiéndome de mis pecados y creyendo en el Evangelio. Y ahí conozco a Dios, conozco a su Hijo, voy conociendo la sabiduría de Dios, voy imitando a Cristo y que voy viviendo la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y es la única manera de poder agradar a Dios, cuando imitamos a su Hijo, la sabiduría de Dios. Por eso Dios nos dio su libro a sus hijos, para que podamos, este es el manual, para que podamos imitarlo a Él y vivir para la gloria de Él, donde a lo que Él le gusta, lo que a Él le gusta. El cristiano no vive de acuerdo a lo que él piensa, en sus sentimientos, ¿verdad? Sino que el cristiano vive de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que el cristiano hace. No es que voy a orar a ver si es la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios está en la Biblia. Y si tú quieres vivir sabiamente agradando a Dios, lee la Biblia y obedezca. Hay que obedecer, perdón. Hay que obedecerla, nada más. ¿Verdad? No hay ni un éxtasis, ni una revelación especial. Ya toda la revelación de Dios está en la palabra de Dios. ¿Quieres vivir sabiamente? Imita a Cristo. Proverbio capítulo 4, versículo 1 al 5. Proverbio capítulo 4, versículo 1 al 5 dice: oíd, hijo, la enseñanza de un padre y estar atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparé mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Bueno, Salomón fue enseñado por, ¿verdad?, por su padre David y por su madre Betsabé. Ahora Salomón le está enseñando a su hijo Roboam lo que le enseñaron sus padres David y Betsabé, ¿verdad? Betsabé, su madre, y su padre David le enseñan a Salomón, y ahora Salomón le está enseñando a Roboam, ¿verdad? Bueno, esto es lo que debemos apuntar los padres cristianos. Cada uno de nosotros debemos ser discípulos. ¿Dónde arrancamos a ser discípulos? En nuestra casa, ¿verdad? En nuestra casa, ahí es donde empezamos a enseñar la palabra de Dios. Y esto es cumplir la gran comisión que el Señor Jesucristo nos mandó, ¿verdad? Ya desde ahí, David y su esposa, Betsabé, estaban cumpliendo la gran comisión, enseñándole a Salomón. Y Salomón continuó esa gran comisión, enseñándole la sabiduría de Dios, enseñándole lo que Dios quería que aprendieran, ¿verdad? Y eso tenemos que hacer nosotros, para sacar hijos sabios, para que nuestros hijos no anden neciamente, para que nuestros hijos puedan conocer a Cristo, ¿verdad?
Muchas veces escuchamos decir cristiano, yo oro, paso orando todo el día. Pero bueno, ¿pero qué enseñas con tu vida? ¿Qué enseñas a tus hijos, a tus nietos, a tus hermanos, a tus vecinos, al que tienes al lado, al que Dios te puso al lado, a tu esposa? ¿Qué le estás enseñando? ¿Estás discipulando? Bueno, si lo estás haciendo, bueno, eso es lo que manda el Señor, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bueno, aquí vemos que en el Antiguo Testamento ya estos hombres lo estaban haciendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la sabiduría de Dios fuera conocida y fuera difundida entre la familia. Bueno, es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Para sacar buenos jóvenes, gente fundada en la palabra de Dios, pero muchas veces oramos cómo está la juventud, muchas veces oramos cómo va el mundo, cómo va nuestra ciudad de Urano, cómo va nuestro país, de mal en peor, y los cristianos no enseñamos la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar al mundo si no enseñamos la sabiduría de Dios? ¿Verdad? Bueno, también tenemos trabajo, ¿verdad? Para hacer, no solamente enseñarla, sino también vivirla. Bueno, el tema histórico de este libro de Proverbios, teológico y histórico, bueno, Dios llevó a Salomón al trono y todavía Dios dio el privilegio de ser un hombre sabio, más sabio que todos los otros hombres que vivían en la tierra, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 31, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que de todos los orientales, que toda la sabiduría de los egipcios. Bueno, y fue más sabio que todos los sabios, ¿verdad? En versículo 31 dice los sabios que aquel entonces que existían, y bueno, y fue conocido por todo el mundo. Pero ¿quién se la dio? Dios. Dios le dio la sabiduría. Bueno, ¿quién nos da la sabiduría a nosotros para conocer a Cristo? ¿Quién nos da la sabiduría para entender la palabra? Para poderla estudiar. Dios. Todo es Dios. Nada es de nosotros, ¿verdad? Bueno, Dios le dio el privilegio a Salomón de ser famoso y ser un hombre más sabio de la tierra. Bueno, pero ¿qué pasó con Salomón? Fracasó. ¿Tá? Fracasó. ¿Por qué? Por no vivir esa sabiduría que predicó. Fue un hombre, ¿verdad? Como dije hoy, que le faltó pasión, que aquella pasión que tenía su padre David, bueno, Salomón no la tuvo. Tanto así que enseñó a su hijo Roboam, y aquí vamos a ver el fracaso de Salomón. Pero ¿por qué van a decir ustedes? Bueno, ¿por qué? Porque su hijo, Roboam, mostró lo que había aprendido de su padre. Bueno, su hijo no quiso seguir la enseñanza de su papá Salomón. Lo que Salomón le había enseñado no lo quiso seguir. ¿Por qué? Sí, veía a un hombre muy sabio, famoso, sí, pero ¿qué pasó? Salomón no vivió lo que predicaba. ¿Tá? Entonces, ¿qué vio su hijo? Un hipócrita, ¿verdad? Bueno, era más sabio, sí, pero cuando termina Salomón, sabemos cuál es su fin, y lo vamos a leer, ¿verdad? Más adelante. Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1, dice, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a la de Sidón y a las Eteas. Versículo 4 del mismo capítulo. Y dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Ven el fracaso de Salomón? El hombre más sabio fracasó, ¿verdad? Porque le faltó pasión por las cosas de Dios. Sabiduría tenía de sobra. Entonces vemos que muchas veces decimos, nosotros tenemos buena sabiduría, buena enseñanza, ¿verdad? En la palabra de Dios, y bueno, la iglesia se está fortaleciendo porque tenemos buena enseñanza ahora. Bueno, pero ¿cómo vivimos? Y es lo importante. La enseñanza sí es importante, la teología es importante, el estudio de la Biblia es importante, pero ¿para qué? Para vivirla, ¿verdad? No para que, bueno, jactarnos y mostrar nuestra sabiduría y decir, nosotros sabemos, hicimos tal instituto, hicimos esto, hicimos aquello, pero en el momento de vivirla, ¿verdad? Es ahí que tenemos que mostrar que vivimos sabiamente. Pasión por las cosas de Dios, pasión por servir, pasión por amar la palabra de Dios, aún dar nuestras propias vidas como estuvieron dispuestos los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque tenían pasión por las cosas de Dios. Sí, no sabían leer y no sabían escribir muchos, pero ellos amaban a Cristo, ¿verdad? Y lo poquito que sabían predicar el Evangelio, lo poquito que sabían ellos salían y lo predicaban, lo enseñaban
y aún les costaba su propia vida, sus cosas, ellos no les importó. ¿Por qué? Porque tenían pasión por las cosas de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, hermano. Pasión por las cosas de Dios. Sabiduría, sí, pero también pasión por los mandamientos de Dios. Versículo 6 al 11 del mismo capítulo de Reyes. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, para todas las mujeres extranjeras. Tuvo más de 500 mujeres, Salomón. Bueno, para cada una de ellas le hizo un altar para que adoraran a sus dioses, ¿verdad? Las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto has habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé, romperé tu reino, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. ¿Vemos el pecado de Salomón? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, el reino va a ser destruido. Va a romper Dios el reino por el mal reinado de Salomón, por extraviarse, por irse atrás de mujeres extranjeras y atrás de sus dioses. Bueno, ¿no lo sabía esto Salomón? No lo recontra sabía, claro que lo sabía. Aparte de eso que lo sabía, Dios se le apareció 2 veces. 2 veces para decirle, no hagas esto, esto es pecado, esto lo odio, Salomón. No lo hagas. ¿Qué hizo Salomón? Lo hizo. ¿Por qué? Le faltó pasión, ¿verdad? Amor por las cosas de Dios. Bueno, muchas veces nosotros como cristianos, ¿verdad? Fallamos a Dios y sabemos que tenemos que hacer tal cosa y no lo hacemos. Como dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta la poca pasión y amor que le tenemos a Dios, ¿verdad? Sabemos que estamos haciendo las cosas mal, pero cuando lo hacemos, ahí nos damos cuenta qué poco amor le tengo yo a Dios. Bueno, vemos el ejemplo de este hombre más sabio de la tierra. Sabía todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero no lo vivió. Esto, bueno, tenemos que tener cuidado nosotros, aquellos que tenemos el Espíritu Santo, como decía hoy, ¿verdad? Tenemos la sabiduría de Dios, pero también podemos pecar contra Dios, como lo hizo Salomón. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Bueno, Salomón enseñó a su hijo Roboam y su hijo no quiso saber nada de lo de su padre, ¿verdad? Porque su padre enseñaba algo y no lo vivía, ¿verdad? La sabiduría no solamente es para atesorarla en mi mente, sino es para vivirla, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? En las iglesias. Ven a los cristianos decir que son cristianos y viven la vida de mundanos, predican, enseñan la palabra y viven como mundanos. ¿Y qué dice la gente? Todos son iguales, ¿verdad? Todos los cristianos son iguales. ¿Por qué? Porque no viven lo que predican. Bueno, Roboam, ¿qué hizo? Se apartó de la enseñanza de su padre, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasó? Dios lo usó a Roboam para destruir el reino. Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 6 al 11. Dice, Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 6 al 11. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres, respondeles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. O sea, él escuchó y no le tomó mucha importancia, ¿verdad? Lo que los ancianos habían gobernado con Salomón. ¿Y qué hizo este hombre? Roboam pidió consejo a los jóvenes, versículo 8, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y le dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras.
Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Roboam no tomó en cuenta los consejos de los ancianos y se fue, ¿verdad? Fue influenciado por los consejos de los jóvenes. Estos jóvenes que se habían criado con él, ¿verdad? Ahí en el palacio no le faltaba nada, ¿verdad? Estos jóvenes que, bueno, eran todos, todo lo que se le antojaba se lo daban sus padres, ¿verdad? Bueno, esta gente anciana se habían criado, ¿verdad? Ahí en ese pueblo que sabían lo que el pueblo precisaba y necesitaba, pero no escuchó Roboam lo que aconsejaban a su padre. Entonces, ¿qué hizo? Aconsejó al pueblo y el pueblo empezó a quejarse contra su rey, ¿verdad? Y llegó un momento que Roboam tuvo que dejar Jerusalén. En el versículo 18 lo dice, en el mismo capítulo, tuvo que dejar Jerusalén porque el pueblo lo quería matar, ¿verdad? Lo quería linchar, lo quería tirar para afuera. Entonces Roboam tenía un ejército formidable y lo iba a usar para matar a los mismos israelitas, ¿tá? Y Dios interviene en el versículo 24, no puedo leer toda la historia porque no me da para leer toda la historia. Dios interviene en el versículo 24 y le dice que Israel, sí, el versículo 24 dice que interviene Dios, ¿verdad? Para que Roboam no use el ejército para destruir el pueblo. Y lo dice también que Israel va a ser dividido en el capítulo 12 al capítulo 16. Cuenta toda la historia que Israel es dividido, ¿verdad? En dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Bueno, todo esto ¿por qué? Por el pecado de Salomón. Por el pecado de Salomón. Vemos por qué las iglesias se dividen, por qué los hogares se dividen. ¿Por qué? Por un pecado. ¿Se dan cuenta? Si tendremos que luchar contra el pecado, ¿verdad? El otro día hablábamos con una señora y decía, vos hablas mucho contra el pecado, contra el pecado, contra el pecado. Pero lo que pasa es que el pecado, vemos en la palabra de Dios, que el pecado Dios lo toma muy en serio. Porque se han dividido reinos, se dividen familias, se dividen iglesias. Entonces el cristiano no lo toma el pecado a la ligera. El pecado es algo grave, ¿verdad? Porque ya lo vemos de la antigüedad. Dividió reinos, dividió familias. Bueno, maldijo familias, ¿verdad? Por culpa del pecado. Vemos todo lo que hizo David, su abuelo, su padre Salomón, que hizo Roboam con todo lo que construyeron esta gente. Bueno, lo destruyó por no actuar con sabiduría. Vemos que las dos cosas son muy importantes, ¿verdad? Actuar con sabiduría, pero también actuar. Hacer las cosas, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios y estar seguro, ¿verdad? De lo que Dios dice es sí y amén. Si Dios lo dice, no hay que dudar. Desde el momento que cuando dudamos y le quitamos la Biblia o le agregamos a la Biblia nuestros sentimientos, es ahí donde fracasamos. ¿Por qué? Porque la Biblia no está para agregarle ni quitarle nada. Y es lo que hace Satanás. Satanás, para engañarnos a nosotros, le quita cosas a la Biblia o le agrega cosas a la Biblia, ¿verdad? Para engañar a los escogidos de Dios. Por eso debemos ser cuidadosos contra el pecado, ¿verdad? Y ir siempre, estamos en guerra contra el pecado. Salmo capítulo 90, Salmo capítulo 90, versículo 12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Bueno, nuestra mente debe estar llena de la palabra de Dios, sí, buscar la sabiduría de Dios, pero esa sabiduría es para vivirla, no es solamente para ser un hombre sabio, una mujer inteligente, un hombre inteligente, o tener varios maestrados o varios títulos, ¿verdad? ¿De qué vale tener varios títulos? Yo conocí hombres, profesores de Biblia, que cuando tuvieron que aplicar la Biblia no la aplicaron. Eran sabios, sí, de lo que enseñaban, buenos profesores, pero al momento de actuar, no actuaron con pasión, no actuaron como Cristo, ¿verdad? Cristo dio su vida para obedecer la palabra de Dios. Los profetas dieron su vida para obedecer la palabra de Dios. Bueno, ahora la iglesia, nosotros, los verdaderos cristianos, debemos tener sabiduría, pero también tener pasión por las cosas de Dios. Vemos que la sabiduría de Dios es perfecta, los imperfectos somos nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos a dudar.
pensamos, ¿y será? ¿Y si aquel se enoja? ¿Y si aquella no me mira más? ¿Y si, no, yo, Señor, vos sabés, ¿verdad? Y ahí empezamos a justificarnos cuando vamos a pecar. No, no, Dios dice, esta es mi palabra y tú la tienes que obedecer. Para eso somos siervos de la justicia de Dios. Para eso ponemos nuestros miembros para la justicia de Dios. La promesa de Proverbio dice que en la promesa que tiene este libro, hay varias promesas, pero que puse unas poquitas para más o menos tener un conocimiento. Proverbios capítulo 9, versículo 11, nos habla que los hijos que obedecen a Dios viven más. Son promesas que Dios ha puesto en este libro. Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 18, dice que los que obedecen a Dios van a experimentar gozo. Bueno, ¿por qué muchas veces una persona no tiene gozo? Bueno, porque hay pecado en su vida. ¿Por qué muchas veces un cristiano, vamos hablando de un cristiano, ¿verdad? Vemos que anda malhumorado, con cara larga, ¿por qué? Porque hay pecado en su vida, ¿verdad? Cuando la obediencia trae gozo. Ahora, la desobediencia no trae gozo, sino que trae lo contrario al gozo, tristeza, frustración, a raíz de amargura. Y eso es lo que trae el pecado. Proverbios capítulo 12, versículo 21, dice también que van a gozar de la bondad de Dios, ¿verdad? Van a gozar de la bondad de Dios. Cuanto más obedientes somos, más nos acercamos a Dios, bueno, más Dios nos va a bendecir, ¿verdad? Porque Dios bendice a aquellos que viven bajo la fe de su palabra, bajo la obediencia a su palabra, fe, ¿verdad? Es la única manera de agradar a Dios, por la fe. Capítulo 3, versículo 35, dice que los necios sufrirán vergüenza. Bueno, está lo contrario, ¿verdad? Están los que obedecen y los que no obedecen. Pues los que no obedecen no quieren saber nada de la palabra de Dios. Esos son los necios, ¿verdad? ¿Qué van a pasar con esa gente? Van a sufrir vergüenza. Y capítulo 10, versículo 21, capítulo 10, versículo 21, dice que van a sufrir muerte. Van a sufrir muerte. Por eso nuestra tarea es ser sabio y vivir esa sabiduría que Dios nos muestra, ¿verdad? Que nos enseña. No fijarnos en lo que hace el mundo, ¿verdad? El mundo se va a encargar Dios. Dios ya tiene predestinado el mundo para Él juzgarlo. Nosotros tenemos que juzgar las cosas espirituales. ¿Qué cosas espirituales? Nuestra vida espiritual, la vida espiritual de la iglesia, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos que estar juzgando. Juzgar con justo juicio, sabiamente, con lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque muchas veces Dios permite que los impíos prosperen, también lo dice Proverbio, pero sabemos que esa prosperidad es temporal, ¿verdad? Es temporal. En esta vida serán 30, 40, 50 años, pero después el tema. Nuestras promesas son eternas, ¿verdad? No son terrenales, sino son eternas, son celestiales. Bueno, Dios nos promete vida eterna. Ya con eso tenemos que estar más que agradecidos, ¿verdad? Pero a veces somos como el mundo, no estamos agradecidos, vivimos quejándonos, ¿verdad? Como el pueblo de Israel que vivió quejando, se quejaba y Dios lo bendecía y ellos se vivían quejando. Bueno, que no caigamos nosotros lo mismo, ¿verdad? Y ser como el pueblo de Israel que se convirtieron en necio. En vez de hacer luz a un mundo, este pueblo que tenía que hacer luz, bueno, se convirtieron en necio y Dios los destruyó en el desierto. Bueno, ojalá que nosotros como iglesia no nos volvamos como el pueblo de Israel, quejándonos, ¿verdad? Y tratando de hacer lo que nosotros queremos, no lo que Dios ha mandado. Y eso es lo que viven, así viven los necios, ¿verdad? Quejándose de todo. Bueno, los dos temas principales de este libro de Proverbios es la sabiduría y la insensatez. La sabiduría y la insensatez. Los que desprecian la sabiduría de Dios, estos son los necios. Y Dios está comparando siempre lo que le pasa a un creyente que vive la palabra de Dios y lo que le pasa al mundo, a un religioso que no vive la palabra de Dios. Ese es el libro de Proverbios. Comparación. La sabiduría de Dios incluye. ¿Qué incluye la sabiduría de Dios? Bueno, conocimiento de la palabra de Dios. Entendimiento, entenderla, ¿verdad? Y eso es el tesoro más grande para el ser humano, poder entender a Dios, ¿verdad? Un Dios tan grande, tan misericordioso, tan lleno de amor, tanto de todopoderoso, un Dios sumamente sabio, ¿verdad? Bueno, nosotros pecadores salvados por gracia lo podemos entender. Bueno, eso es buscar la sabiduría. Eso es tener sabiduría, poder entender a Dios. Bueno, la sabiduría también incluye instrucción. ¿Quién nos instruye a nosotros? La palabra de Dios.
discreción y obediencia. Eso es nuestra parte, debemos ser discretos y vivir en obediencia. Eso es vivir sabiamente. Y esto viene cuando hay temor de Dios. Esto viene cuando hay temor de Dios. Por eso el versículo 7 del capítulo 1 del Proverbio dice que el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. ¿Se entiende? Ese es el principio. Después viene la sabiduría de Dios. Pero no va a haber sabiduría de Dios si yo no tengo temor. Si yo no sé que Dios me va a pagar de acuerdo a mis obras, ¿verdad? Si son buenas o son malas, que Dios me está mirando en todo tiempo y en todo lugar. Cuando el cristiano sabe esas cosas, bueno, ahí empieza la sabiduría. Empieza a vivir sabiamente, empieza a obedecer porque él sabe que Dios lo está mirando. Los necios no viven así, sino viven como a ellos les parece, no como Dios dice. Ellos son sus propios dioses y ellos no quieren hacer lo que dice el Dios de la Biblia. Está claro que esa sabiduría de Dios solo podemos entender gracias al Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo, solo por el poder del Espíritu Santo podemos entender a Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. La palabra de Dios es espiritual. Y aquellos que son espirituales entienden la palabra de Dios. Aquellos que están muertos espiritualmente no van a entender a la palabra de Dios y no van a entender a los cristianos. ¿Por qué actuamos de esa manera? ¿Por qué vivimos de esa manera? ¿Por qué hablamos de esa manera? ¿Por qué tratamos a uno de nuestros enemigos de esa manera? ¿Por qué? ¿Verdad? Bueno, porque Dios nos manda que tenemos que tratarlo así. Sí, pero yo le haría esto, le haría aquello. Bueno, pero Dios a nosotros nos manda a que amemos a nuestros enemigos, ¿verdad? Y si tiene hambre, si tiene sed, que le demos de comer. Y es lo que manda Dios. Bueno, por ello ellos no lo entienden, ¿verdad? No entienden a Dios y no nos pueden entender a nosotros. Y no entienden la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están en tiniebla. Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3. Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Miren, este versículo ya lo estudiamos, ¿se acuerdan cuando estudiamos Colosenses, el versículo 3? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bueno, cuando conocemos a Cristo, conocemos la sabiduría y todo el conocimiento de Dios. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Conocer íntimamente a Dios, la profundidad de Dios. ¿Tá? Y ese privilegio lo tenemos nosotros, los cristianos. Bueno, Señor, dame más amor, ya tenemos el amor. Señor, dame más sabiduría, tenemos la sabiduría, tenemos Cristo, ¿verdad? Es simplemente abrir la Biblia, leer este manual, lo que tenemos que hacer, y Dios va a quedar contento. Eso es simplemente lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Proverbio capítulo 1, versículo 1, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Perdón, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, debemos, ¿verdad? Como iglesia, hoy en día, hoy nosotros examinarnos. ¿En cuál lugar estamos? ¿En el temor a Jehová? ¿O somos los insensatos que estamos despreciando la sabiduría y la enseñanza? ¿Cuál categoría estamos, ¿verdad? Bueno, Dios dice, bueno, tú tienes que vivir en sabiduría y en el temor de Dios. Bueno, el temor de Dios es el principio, el primer paso a la sabiduría. Sin el temor a Dios no hay sabiduría. Vas a vivir como cualquier persona normal. Y así vive un religioso. Conoce la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios, pero vive a su manera, ¿verdad? Bueno, él no quiere escuchar él no quiere someterse, a la voluntad de Dios. Es rebelde a la voluntad de Dios. Vive neciamente. Pero también está el necio, también aquel que no quiere saber nada de Dios, que no quiere escuchar nada de la palabra de Dios y no quiere conocer ni someterse a la voluntad de nadie, sino le hace lo que a él le parece. Entonces hay dos clases de insensatos: los que conocen la verdad y no la obedecen, o sea, el religioso. Bueno, si es el religioso, obviamente que está perdido, está condenado, ¿verdad? Cristo fue muy duro contra los religiosos en su ministerio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran personas que conocían la sabiduría de Dios, entendían la sabiduría de Dios, pero cambiaron la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Por mandamientos de hombres, por lo que los ancianos y las costumbres de los ancianos
¿verdad? Tenían y cambiaron las costumbres de los ancianos, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Valía más agradar al pueblo y a los ancianos que a la voluntad de Dios. Entonces, eso es ser insensato también. Y Cristo por eso fue muy duro con ellos, porque eran los encargados de enseñar la palabra de Dios al pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel iba sucumbiendo. ¿Por qué hoy en día muchas veces las iglesias van sucumbiendo? ¿Por qué? Porque no están agradando a Dios, están agradando a los hombres, ¿verdad? Y es ahí donde fracasan las iglesias. Entonces hoy como dije, hay dos clases de insensatos religiosos y aquellos que no quieren saber nada de Dios. Y están aquellos que viven en el temor de Jehová. Eso van a adquirir sabiduría, porque ese es el primer paso, ¿verdad? Voy a hacer esto, lo voy a hacer no por miedo, sino por respeto, porque sé que Dios me está mirando, Dios me está escuchando, y Dios un día va a estar delante de Él y va a dar cuenta de lo que hizo con su sabiduría. La sabiduría de Dios, ese privilegio que tenemos los cristianos de conocer la sabiduría de Dios, conocer a Cristo y darlo a conocer a Cristo al mundo, enseñar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, ¿qué hice con la sabiduría de Dios? ¿La compartí? ¿La pude compartir? Salomón la compartió, bien, pero afuera, ¿la viví? Salomón fracasó porque no la vivió. Pero nosotros, ¿no? Tenemos todos estos ejemplos que la Biblia nos deja para que no caigamos en lo mismo. Dios quiera que Dios nos esté guardando, ¿verdad? Y nosotros podamos vivir en el temor de Dios para la gloria de Dios. Bueno, se nos fue el tiempo y si Dios quiere vamos a seguir el próximo miércoles con el capítulo 1, ¿verdad? Recién empezamos el versículo 1. Así que bueno, vimos la introducción y bueno, ahora nos toca, ¿verdad?, entrar al libro para ser esos mineros, para buscar la sabiduría de Dios, para poderla vivir, para la gloria de Dios. Y si tú quieres conocer a ese Dios, conocer a esa sabiduría, lo único es fácil, lo único que tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. Es fácil, ¿verdad? Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Y Dios es amplio en perdonar, Él tiene misericordia. Y Él quiere que todos los hombres y mujeres se salven, y niños, jóvenes, ancianos, todos se salven y vengan al conocimiento de la sabiduría de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre. Ayúdate a este pequeño rebaño, a esta iglesia, Padre amado, a ser sabios, pero también tener pasión por tus cosas. Padre amado, ayúdanos y despiértanos, Señor. Despierta tu iglesia. Ayúdanos a ser luz en esta ciudad, para que tu nombre se glorifique. Y Padre amado, poder hacer así hijos sabios que te aman, no solamente de palabra, no solamente dando una clase, Señor amado, o estudiando las Escrituras, sino también afuera. Afuera, Señor amado, ayúdanos, Señor, a tener esa pasión. Señor amado, no ser doblegados por el pecado, sino ir contra el pecado. Padre, gracias por este privilegio. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por orar y por acompañarnos. Bueno, si Dios quiere, estaremos el miércoles. La gloria sea para Dios por darnos el privilegio de estudiar su palabra. Muchas bendiciones y que pasen lindo.